Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La calma previa a la tormenta. Parte 1. El aire era sofocantemente caliente y húmedo. La superficie del Océano Pacífico se veía a través de la ventana del monorriel de Ciudad Laitogami, no había nada que obstruyera los rayos del sol mientras la cabina corría a través de las elevadas vías junto a los acantilados. Los brutales rayos de sol se sentían durante el verano mientras rostizaban sin piedad a los pasajeros dentro de la cabina. Eketsuki Kohou parecía estar presionando su rostro contra la puerta de aluminio mientras se quejaba débilmente. ¡Au! Mierda, mucho calor. Él era un chico adolescente con una expresión apática vistiendo una anorak sobre su uniforme de escuela. Llevaba el ridículo título de «el vampiro más fuerte del mundo», pero incluso las increíbles habilidades del cuarto progenitor eran de poca ayuda en esta situación. Con el tren lleno de pasajeros, él ni siquiera se podía mover. Todo lo que él podía hacer era dejar salir una voz fría mientras los cegadores rayos del sol entraban por la ventana. La cabina se agitó gentilmente mientras el monorriel pasaba por una curva, con los pasajeros recostándose debido a la fuerza centrífuga. La chica a su lado suprimió un aullido mientras él silenciosamente se presionaba sobre ella. Jik. Esta era Imeraji Yukina, guerrera chamán de la organización Rey León. Tenía un cabello negro sencillo y ojos grandes. Tenía una mirada algo infantil, pero tenía un bello rostro. Su cuerpo era delgado pero sin mostrar alguna impresión de fragilidad. Tenía una belleza simétrica, funcional, y la resistencia de una espada forjada por un maestro. Oficialmente, Yukina era la Kowai 4 de Kohou, asistiendo a la secundaria de su misma escuela, Academia Saikai, pero su actual misión era observar al cuarto progenitor. Yukina había sido otorgada con la autoridad de eliminar a Kohou si consideraba que era una amenaza. Como prueba de esto, el estuche de guitarra que siempre cargaba con ella contenía un arma construida con tecnología mágica de punta. Era una lanza mata demonios capaz de neutralizar cualquier tipo de energía mágica y se dice que también es capaz de matar un progenitor. Sin embargo, incluso un arma divina como esta no era más que un peso adicional dentro de un monorriel durante la hora pico. Manteniendo el arma secreta de la organización Rey León arriba para evitar molestar a los otros pasajeros, Yukina estaba presionada contra Kohou, su objetivo de vigilancia, más apretada de lo que había estado antes. 4K, alumno/diagonal de curso inferior o persona que lleva menos tiempo realizando una determinada labor. Rodeados por todos lados contra la puerta, y los pasajeros apretados como unas sardinas, sus cuerpos estaban firmemente presionados mutuamente. Kohou susurró con una voz baja mientras sentía la refrescante esencia del cabello de Yukina y una peligrosa sequedad en su garganta. Lo lamento, ¿estás bien, Imeraji? Kohou había tratado de sujetar a Yukina para evitar que la aplastaran, pero incapaz de resistir la presión de los otros pasajeros, había terminado sujetándola en sus brazos por detrás. Una tercera persona podría encontrar esta pose algo envidiable, pero a estas alturas, la mano de Kohou estaba entumecida. Sí, pero, disculpa, no es como si lo hubiera hecho a propósito. Ya lo sé, es lo mismo para mí, es un acto de Dios, así que... La razón por la que el rostro de Yukina estaba rojo era porque su brazo izquierdo, que aún sostenía su mochila, estaba enterrado justo entre las piernas de Kohou. Yukina de alguna manera quería mover su mochila, pero en este lugar tan apretado, aparentemente era imposible. Cuando se combinaba con las sacudidas del monorriel, la extraña estimulación le estaba dando a Kohou un momento bastante difícil. Hoy está mucho más lleno que de costumbre, murmuró Yukina con un tono casual, tal vez en un intento de distraer su mente. Ciertamente, siempre había una gran cantidad de estudiantes y personas en las mañanas. Sin embargo, las multitudes raramente eran grandes. Hoy era cerca del doble de lo usual. Probablemente sean turistas que vinieron a la isla. El festival comenzará pronto. El festival de Halloween, ¿cierto? Ha sido un tema frecuente entre los estudiantes de secundaria últimamente. ¿Es cierto? Nunca lo has visto antes, Imeraji. Yukina sintió ante las palabras de Kohou.
Bajo órdenes especiales de la organización Rey León, Yukina había empezado a monitorear a Kohou justo antes de que terminaran las vacaciones de verano. No habían sido ni siquiera 2 meses desde que Yukina llegó a Isla Itogami, y Kohou estaba infelizmente consciente de que en ese corto tiempo, habían enfrentado situaciones de muerte varias veces. Sabía que el evento existía, pero no pensé que fuera un festival a una escala tan grande como esta. Ellos van con todo, todos los negocios en la isla cierran ese día. Es más fácil pedir permiso para entrar en la isla, así que tenemos un montón de turistas. Mientras Kohou hablaba, observó un aviso publicitario colgado dentro del monorriel. El festival de Halloween, abría en la última semana de octubre todos los años, era el festival más grande de la isla Itogami. Había presentaciones de fuegos artificiales, conciertos públicos, desfiles flotantes, y otros eventos de todo tipo. La conmoción llenaba toda la isla. A estas alturas del año, alrededor de 2.000 turistas venían a la isla, una cantidad impresionante cuando considerabas la distancia que había desde la isla principal de Japón. Había una razón detrás de esos números. Normalmente, nadie además de personas relacionadas con corporaciones y organizaciones de investigación en el santuario demoníaco tenía permitido entrar. Ya fuera un turista o un reportero que quisiera visitar, o si era alguien que quisiera hacer negocios con alguna corporación en el santuario demoníaco, el festival era la oportunidad de oro para entrar. En cualquier caso, carteles para el festival de Halloween estaban esparcidos por toda la ciudad Itogami durante muchos días. Había remates especiales en TV dirigidos a oportunistas, y así sucesivamente. No había duda que el humor del festival sacudía la isla entera. ¿Entonces está basado en Halloween tradicional?, preguntó Yukina mientras miraba el Jack-o'-lantern 5 en el cartel. Supongo que sí. Aunque no sé por qué eligieron Halloween. Dijo Kohou con una voz baja y dudosa, como si pensara que era el problema de alguien más. La isla Itogami no tenía ningún tipo de personas nativas para empezar. Pero un festival, un evento que no sucedía todos los días, era muy efectivo para complacer a las masas y estimular la economía. Así que, en nombre del servicio, la Corporación Administrativa de las Grandes Placas creó el Festival de Halloween basándose en Halloween tradicional. Poniéndolo de otra manera, no tenían ninguna razón para no basarse en Halloween. Para lo que le importaba a Kohou, pudieron haberse basado en el día de San Valentín o el Festival de las Estrellas Tanabata. 6. Pero Yukina respondió con un inesperado tono de voz serio. Halloween era originalmente una ceremonia para espantar a los espíritus malignos. Pienso que es un evento adecuado para un santuario demoníaco. ¿Eso fue lo que dedujiste? Sí. En la antigua religión céltica, se creía que al aproximarse la temporada de invierno era un tiempo cuando se formaban caminos entre este mundo y el mundo de los espíritus, abriendo paso a la llegada de los espíritus y las brujas. Vestían disfraces y prendían fogatas para protegerse de los monstruos, hasta que se convirtió en la costumbre conocida como Halloween. Murmuró Kohou, aceptando su explicación como cierta. No había sido un año desde que Kohou se había, absurdamente, convertido en el cuarto progenitor. Su conocimiento ordinario de estudiante de preparatoria sobre supersticiones, brujería y lo oculto habían probado ser bastante inútiles. No tenía intención de comparar su conocimiento con los de Yukina, quien recibió educación especial como guerrera chamán en la organización Rey León. 5 Jack-o'-lantern es una linterna hecha tallando a mano en una calabaza. Normalmente es asociada con el Halloween. Toma su nombre del fenómeno natural conocido como fuego fatuo, Will o' the Wisp en inglés. 6 Tanabata, o festividad de las estrellas es una festividad japonesa derivada de la tradición china Chi-11, la noche de los 7. La fiesta celebra el encuentro entre Orime, Vega, y Koboshi, Altair. Así que de allí es de donde vienen los disfraces de Halloween y los de Jack-o'-lantern. Sí. Además, la misma tradición de Halloween ciertamente no está hecha sin bases. Después de todo, es un hecho científico que las conexiones espaciales se vuelven inestables con más facilidad en estas épocas del año. Hay casos documentados sobre encuentros con visitantes de otros tiempos e invasores de otros mundos. Dame un respiro. No quiero lidiar con tipos como esos. La mirada desagradable de Kohou era completamente seria. Este era un santuario demoníaco después de todo. Nunca lo esconderías diciendo que no era posible encontrarse con cosas locas como esas. Incluso sin tipos como esos, él ya estaba cansado de encontrarse con cosas raras como Nalacuberas y Ángel Fou. Y aún así, Yukina lo miraba con una expresión seria. Sí, senpai.
Así que por favor ten cuidado. Te lo suplico. G. Kohou miró a Yukina de vuelta con una mirada perpleja. Ten cuidado, dices. ¿Acaso mi actitud le hará algún bien a los visitantes de otro mundo o lo que sea? Más que eso, Kohou estaba desconcertado por la realidad de que Yukina parecía pensar que a él le gustaba ser un magneto para los problemas. Ningún estudiante soñaba con una vida pacífica más que él. Y aún así, ¿qué? Yukina parpadeó varias veces, sus ojos se veían aún más sorprendidos que los de Kohou. Quiero decir, tú eres la fuente de energía menos estable y más poderosa de la isla, senpai. Por favor no permitas que tus Kenjus pierdan el control y deformen un espacio ya inestable. En particular, ten cuidado con tus instintos vampi. Antes de que Yukina pudiera terminar su línea, el monorriel empezó a desacelerar mientras se acercaba a la estación. Obedeciendo la ley de la inercia, los pasajeros se inclinaron hacia adelante. Kohou perdió su balance, encontrando su mano izquierda acariciando el pecho de Yukina. Senpai. Espera. Eso fue por circunstancias inevitables. No, no me refiero a eso, ella. La aguda mirada de Yukina no estaba dirigida a Kohou sino sobre una estudiante de preparatoria a una corta distancia de ellos. Vestía un uniforme de la Academia Saikai, pero era aún más pequeña que Yukina. Su largo y sedoso cabello y su inusual piel pálida llamaban mucho la atención. ¿Una estudiante de preparatoria? Se siente como un lugar peligroso allí. Kohou alzó su ceja mientras observaba a la chica metida entre la multitud. Estaba parada justo en un corredor lleno sin ningún lugar a donde escapar. Mientras la chica tímidamente bajaba su cabeza, un hombre de mediana edad estaba comportándose de manera sospechosa detrás de ella. Sí. Tal vez ese hombre parado detrás de ella es un acosador sexual. Ese bastardo. ¿Qué? Kohou comenzó a dirigirse hacia el hombre con un vigor que tomó a Yukina totalmente por sorpresa. No era como si Kohou tuviera un exagerado sentido de justicia, pero esto aún era una maldad imperdonable para él. Para Kohou, quien tenía una hermana pequeña adolescente, los acosos sexuales estaban entre los primeros en su lista de crímenes imperdonables. Si él alguna vez atrapara a alguien haciéndole eso a Nagise en su camino a la escuela, él no estaría satisfecho con solo atraparlo y entregarlo a la policía. Por favor, senpai, espera. Senpai. Tenemos que asegurarnos antes de... Yukina trató de seguir a Kohou mientras se le empujaba a través de los pasajeros. En ese momento, Kohou confirmó que el hombre, quien ya estaba al lado de la chica, estaba extendiendo su mano hacia las delgadas piernas de la chica. Kohou extendió su propia mano para tomarla de él, y en el siguiente momento, las puertas del monorriel detenido se abrieron ampliamente. Habiendo pasado todo ese tiempo apretados hasta los límites, los pasajeros se apresuraron a la plataforma al instante, atrapando a Kohou. Con todas sus fuerzas, Kohou extendió sus dedos hacia adelante tocando el pequeño trasero de la chica. En ese instante, una mano diferente se extendió desde otro lado y atrapó firmemente la muñeca de Kohou. G. Vaya, hola señor acosador. Te he atrapado en el acto. Una extraña voz enérgica susurró en el odio de Kohou. La voz vino de una mujer con cabello rojo arreglado con un estilo de moño doble. Ella estaba vistiendo una camisa de estilo chino y una minifalda. El atuendo parecía lo suficientemente deportivo para el clima, y su postura era muy buena. Él sintió que la había visto en algún lugar antes. Oh, oye, suéltame. No soy un acosador, solo estaba tratando de ayudar a esa chica. Kohou se resistía desesperadamente mientras era arrastrado hasta la plataforma de la estación, pero la mujer de cabello rojo no liberó el firme agarre de su muñeca. Los huesos de Kohou rechinaron ante la fuerza inhumana de su agarre. Al juzgar por tu uniforme, ¿no me digas que eres uno de nuestros estudiantes? Espera, el hermano mayor de Eketsuki. Habiendo finalmente alcanzado a Kohou, Yukina se detuvo y gritó con sorpresa. Sasasaki-sensei. La mujer de cabello rojo levantó sus cejas en medio de la sorpresa. Viendo esto, Kohou finalmente recordó quién era ella. Esta era la profesora de educación física de secundaria de la Academia Saikai, Sasasaki Misaki, la maestra de Yukina y Nagise. ¿Y tú también estabas con él, Imeraji? Necesitas mantener vigilado a tu hombre. No, no es así, él no es mío, tampoco es un acosador. De verdad. Con Yukina respondiendo por Kohou, Misaki finalmente soltó su muñeca. Kohou, en peligro de ser falsamente acusado por acosar a una chica, respiró profundamente mientras el sudor rodaba por su frente. Detrás de él y las demás,
escuchó una susurrante pero extrañamente amenazadora voz. El verdadero acosador está aquí, estúpida crédula. Escucharon el patético lloriqueo de un hombre. Volteándose por reflejo, Kohou y los demás vieron al hombre de mediana edad, temblando con terror, su cuerpo entero estaba atado con cadenas. Arrastrándolo estaba la chica de preparatoria con cabello largo y negro quien casi había sido una víctima del acosador hace unos momentos. Kohou finalmente se dio cuenta quién era realmente. Minamiya-sensei. Las voces de Kohou y Yukina estaban totalmente desconcertadas. Era Minamiya Natsuki quien estaba de pie allí vestida con un uniforme de preparatoria. La profesora de inglés de la Academia Saikai quien autoproclamaba tener 26 años. Sin embargo, basados en su rostro, su silueta, y los detalles de su cuerpo, el término adolescente encajaba mejor, por no decir una niña. Espera, ¿tú eres Natsuki-chan? ¿Por qué estás vestida así? Patrullando. Últimamente muchas estudiantes han sido acosadas en los trenes. ¿Por qué el uniforme de preparatoria? No podemos usar estudiantes como señuelos para investigaciones de acosadores, así que estoy disfrazada. Me doy cuenta de que es convincente. Ahora lo entiendo. Dijo Kohou con aceptación. Ella puede parecer joven, pero Natsuki era una maga de ataque increíblemente hábil. Era tan dotada que su trabajo secundario era trabajar como instructora para la guardia de la isla. Muchos demonios la conocen y le temen a su apodo. La bruja del vacío. Kugeki no Majo. Asignarla para atrapar un acosador era titánicamente excesivo. Pero tampoco había otras profesoras que se vieran tan convincentes con un uniforme de preparatoria. No es convincente, te ves totalmente natural en él. Más bien, el uniforme de secundaria te quedaría mucho mejor. ¿Lo ves, Natsuki? Es exactamente como dije, ¿no crees? Misaki sonrió con orgullo inflando su pecho. Aunque ella era un poco baja con 166 centímetros de altura, comparada con Natsuki, parecían completamente madre e hija. No muy agradecida por esto, Natsuki ahuyentó a Misaki. Nadie te ha preguntado. Además, no tenía uniformes restantes de mi secundaria. Así que no tuve opción. Restantes. Espera, Natsuki-chan, tú solías usar ese uniforme. Kohou reflexivamente miró de pies a cabeza a Natsuki. Ahora que ella lo mencionaba, la talla era perfecta, a pesar de que ella era tan alta como una estudiante de primaria. Si ese era su propio uniforme personal, significaba que Natsuki se había graduado en la Academia Saikai, lo cual era nuevo para los oídos de Kohou. No llames a tu maestra con chan. Los labios de Natsuki se torcieron con pesimismo. ¿Por qué eres tan respetuoso con esa tonta y a mí me llamas Natsuki-chan? Supongo que es la diferencia entre autoridad y personalidad, dijo Misaki. Deja de acariciarme. Misaki estaba acariciando la cabeza de Natsuki como si estuviera adulando una pequeña niña. Natsuki miró a su compañera. Natsuki, cuyo ego era incomparable, de alguna forma tenía dificultades tratando con Sasaki Misaki, a quien conocía de sus días de escuela. Tal vez solo era parte de su naturaleza. Kohou habló mientras veía cómo las profesoras se molestaban mutuamente. Bueno, así es como es, entonces nos podemos ir ahora. Ya estamos cortos de tiempo. Misaki miró al hombre de mediana edad amarrado con cadenas y se rió descaradamente de él. Está bien. Después de todo, capturamos al verdadero acosador. Yukina y Kohou hicieron una ligera inclinación hacia las profesoras y se dirigieron a la registradora. Aún era de mañana, pero Kohou ya se sentía muy cansado. Fue entonces cuando Natsuki llamó a Kohou. Eketsuki Kohou. Sí. Kohou se dio vuelta para mirarla inocentemente, y vio una extraña mirada sobre el rostro de Natsuki. Ser incapaz de leer sus emociones era algo normal, pero algo sobre ella era diferente ahora. Tenía una sonrisa sobre su rostro como la que pones después de encontrarte con un viejo amigo, con nostalgia y sufrimiento mezclados. Pronto será el festival de Halloween. Sí. Así será. Pensó un poco sorprendido Kohou, quien se las arregló para mantener el ritmo con ella. Hizo Natsuki con su nariz. Mostró su sonrisa arrogante tradicional. Luego, habló con un tono de voz arrogante. Las clases comienzan con normalidad la siguiente semana. Asegúrate de no llegar tarde. Parte 2. En la semana final de octubre, cuando el festival de Halloween empezaría, la Academia Saikai entró en vacaciones escolares a partir del día anterior al inicio del festival. Festival.
Para las personas en los clubes que estuvieran participando en eventos como presentaciones de conciertos de bandas, aquellos que estuvieran trabajando o participando en desfiles patrocinados por algún negocio en la ciudad, aquellos con trabajos de medio tiempo, o aquellos que simplemente querían disfrutar del festival al máximo. El festival de Halloween era el tiempo del año cuando los estudiantes estaban más activos. Había muchos tutores de escuela en un esfuerzo de mantener a los estudiantes fuera de cualquier problema. Entonces, hoy en la escuela un día antes del inicio de las vacaciones escolares, había asesoramientos extendidos para que así los tutores de todos los estudiantes pudieran imponer estos consejos sobre ellos. Pero esto también era un ritual anual. Estudiantes de preparatoria que ya había escuchado sobre esto antes estaban mucho menos interesados en prestar atención. Y fue entonces cuando algo completamente sin sentido ocurrió en la clase de Eketsuki Kohou. Era una delgada y pequeña chica quien estaba parada sobre el atril de profesores. Tenía un cabello azul índigo con ojos azules. Su hermoso rostro tenía una simetría completamente artificial. La chica era un homúnculo, nacida a través de procesos hechos por el hombre. Por supuesto, ningún estudiante en un santuario demoníaco como este miraría dos veces un homúnculo. Pero el hecho de que estaba vestida con un delantal bastante expuesto y que estaba leyendo los nombres de los tutores y horarios en capacidad de profesora sustituta, era muy inusual. Una sirvienta, oye, ella es la sirvienta personal de Natsuki, ¿cierto? ¿Por qué una sirvienta está dando clases? Se llama Astarte, ¿cierto? Es muy linda. Oye, el asunto más importante es este rumor que está circulando. Al parecer Natsuki estaba vistiendo un uniforme de la escuela en la estación de tren. Sí, ella definitivamente podría hacer algo así. Incluso mientras los estudiantes, quienes aún no entendían la situación, estaban susurrando ferozmente unos con otros, todas las miradas, palabras y acciones estaban dirigidas a Astarte. Como resultado, ella fielmente cumplió con su primera misión sobre informar las horas de asesoría a la clase. ¿Qué diablos fue todo eso? Ya que había cumplido con su deber, la chica homúnculo regresó al salón de profesores. Aiba Asahi le preguntó a Kohou mientras observaba cómo Astarte dejaba el salón de clases. Era una hermosa estudiante con un peinado precioso y un uniforme bien adornado justo en los lugares correctos. Ella misma lo dijo, ¿no es así? Natsuki está ausente y le pidió que la suplantara. Supongo que una maga de ataque estaría mucho más ocupada justo antes del festival. Murmuró Asahi, pareciendo creerse todo eso. Tentativamente Kohou había estado a punto de hablar pero se mantuvo callado sobre Natsuki rondando por la ciudad haciendo cosplay de estudiante. Ella daría mucho miedo si se enterara de que él dañó su reputación en alguna forma. Además, las clases se acabarían dentro de poco, bueno antes del atardecer. Todo lo que restaba hacer era recoger sus cosas y dirigirse a casa. El monorriel probablemente esté menos lleno a esta hora, pensó Kohou mientras se preparaba para irse, cuando se encontró con la mirada de Asahi. Parecía como si ella quisiera decir algo. ¿Qué? Se preguntó Kohou, casualmente inclinando un poco su cabeza. Asahi parecía haberse decidido mientras abría su boca. Al siguiente instante, Kohou fue rodeado por un montón de molestos estudiantes. Oye, Eketsuki, ¿tienes planeado participar en algún evento del festival? No he decidido nada sobre eso. Los compañeros tenían miradas de duda sobre sus rostros mientras Kohou les respondía a la pregunta. Escuchando su respuesta, los ojos de los estudiantes parecieron brillar. Eran como una manada de bestias carnívoras con sus ojos sobre la presa. ¿De veras, entonces, por qué no trabajas medio tiempo? Tenemos un café abierto en la ciudad, pero estamos un poco cortos con el personal, por supuesto, te vamos a pagar. ¿Qué te parecen 250 yenes la hora? Espera, Kohou. Si vas a estar trabajando, sé un vendedor en nuestro stand. Te daremos una comisión de 10, no, 20% de nuestras ventas. Aguarda, Kohou. No te olvides del legendario torneo de voleibol del festival de Halloween. ¿No quieres sudar con nosotros con toda esa arena y aire fresco? Alto allí. El desfile de belleza es el alma del festival, te queremos como un juez especial. Así que ven al centro comercial Tetis hoy como si tu vida dependiera de ello. Una expresión cautelosa apareció sobre el rostro de Kohou ante las intensas invitaciones de sus compañeros de clase. Viéndolos así, Asahi parecía molesta, llamó a su buena amiga. Oye, Rin. ¿Qué pasa con todo eso? Preguntó con una voz baja. J.E. Eketsuki es muy popular, ¿ves? Tsukishima Rin entrecerró sus ojos y se rió maliciosamente. Su tono burlón provocó un ag en Asahi mientras se contraían sus mejillas. Ella era una chica alta y con estilo, tenía un aire de madurez, clasificando a Rin como un tipo de belleza fresca, pero ella era sorpresivamente habladora y tenían una intuición muy aguda. Ella parecía estar perfectamente consciente del por qué Asahi estaba tan malhumorada. Bueno, no es tanto por Kohou, es más bien por Imeragi, ¿ves? Motoki intervino con tono de voz enteramente superficial. Él era el mal amigo de Kohou,
como también era un viejo amigo de Asahi desde sus días de escuela primaria. El humor de Asahi empeoró más aún al escuchar el nombre de esa chica de los labios de Yase. Imeragi, ¿te refieres a la estudiante transferida? Notando el cambio en Asahi, Yase asintió de forma frívola. Es muy conocido que por cualquier razón, para donde vaya Kohou, ella va. Si Kohou entra en X lugar, ella entra en ese X lugar también, y eso es muy importante. Seguramente tendrás muchos clientes para entonces. Asahi comentó su opinión al respecto. Todos son un montón de idiotas. Fundamentalmente, ellos estaban invitando a Kohou como una carnada para que Imeragi Yukina también asistiera. Era cierto que Yukina era una encantadora y cautivadora chica, y en cualquier evento que ella participara habría un montón de clientes con la intención de echarle un ojo. Mientras Asahi ponía su barbilla en su mano y se enfadaba, Rin le preguntó con una mirada llena de mucho placer. ¿Estás de acuerdo con todo esto, Asahi? Asahi la miró de vuelta con molestia. ¿Con qué? El festival de Halloween. Tú querías ir con Eketsuki, ¿no es así? Asahi se congeló por reflejo ante la repentina pregunta acertada. Como festivales en general, el festival de Halloween era un asunto serio para las parejas. Habían casas embrujadas, presentaciones de fuegos artificiales, también puestos de adivinación, estantes vendiendo amuletos para profundizar la relación, el santuario demoníaco estaba lleno de esas cosas. La razón por la que Asahi estaba dudando sobre invitar a Kohou era porque era difícil hacerlo parecer algo casual. Mientras tanto, los chicos de la clase continuaron invitando a Kohou a sus eventos. Gracias por las invitaciones, pero debo decir que no. Hubo un ligero alboroto dentro del salón cuando Kohou rechazó las invitaciones con tanta firmeza. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Incluso te dejaremos tomar café gratis. ¿Qué te parece 25? No, 30%, imbécil. No lo entiendes, Eketsuki. Aún no entiendes la profundidad del voleibol playero. Si ser un juez no es suficiente para ti, ¿qué te parece ser uno de los participantes masculinos? Los compañeros de clase presionaron a Kohou para que cambiara de opinión. Pero Kohou se rascó su apático rostro. Este año prometí salir con alguien durante el festival, por lo que no puedo ayudarles, lo lamento. Todos al mismo tiempo, una sed de sangre surgió en varias personas mientras escuchaban las palabras de Kohou. Una promesa para salir con alguien. ¿Te refieres a la estudiante transferida? ¿Es eso? ¿La estudiante transferida? No, no tiene nada que ver con Imeragi. La respuesta casual de Kohou tomó a sus compañeros completamente por sorpresa. Sin excepción, sus miradas se movieron en dirección a Asahi. No, es la estudiante transferida. Entonces, ¿te refieres a Aiba? Aiba, Bueno, nos podemos conformar con Aiba. Sí, con Aiba está bien, ahora que lo pienso. No se puede evitar. Definitivamente necesitamos a Eketsuki en nuestro evento ahora, aunque parece bastante molesta por alguna razón. La discusión no muy privada de los chicos provocó que los labios de Asahi se torcieran varias veces. Rin. Y Yase solo suspiraron con aparente lástima. En ese momento, alguien llamó con una voz alta en la entrada del salón. Eketsuki. Una visita para ti, una chica de secundaria. Esta vez, la bizarra coincidencia causó una conmoción mucho más grande en el salón de clases. ¿Qué? ¿La estudiante transferida? ¿Entonces realmente es la estudiante transferida? Aiba solo es para aparentar. No, espera. Esa es. No puede ser. La santa de la secundaria. Quien estaba llamando a Kohou era Tanahara Yua de su misma clase. Una chica con un cabello plateado casi translúcido estaba para detrás de su espalda, como si la estuviera escondiendo. Ella vestía una camisa de mangas y cuello largo debajo de su uniforme de escuela, lo cual la hacía parecer una monja. En cualquier caso, su hermoso rostro sobresalía mucho más que el de Yukina. Ella era Kanase Kanen, una estudiante de tercer año de secundaria. También conocida como la Santa. Por su apariencia y sus aires de bondad, tenía muchos admiradores incluso con los chicos de preparatoria. Aunque no era de conocimiento público, también era una princesa de la casa noble de Aldeguir. Sin duda eso aumentaba su elegancia, lo que la hacía parecer difícil de acercarse. Y así como si nada, Kohou habló casualmente con Kanen, sin ni siquiera notar las miradas dirigidas hacia él. ¿Kanase? ¿Viniste a la escuela, Así. Lamento interrumpir tu clase, pero... No, no hay problema con eso, ¿te sientes mejor ahora? Sí, salí del hospital el otro día. Kanen y Kohou estaban teniendo una conversación íntima, como si fueran viejos conocidos. Los estudiantes en el salón de clase se fijaron en cada palabra y acción.
Tsukishima Rin bajó su voz y susurró en el oído de Asahi. ¿Cómo se volvieron conocidos? No hay forma de que sepa algo como eso. La sangre se le subía a su cabeza mientras respondía. Ella sabía que Kohou y Yukina se habían involucrado en algún tipo de problema referente a Kanase Kanen hace poco. Sin embargo, las excusas de Kohou obviaron todos los detalles. Ella aún no sabía por qué él había estado involucrado en un incidente como ese. Y sin ni siquiera darse cuenta de que Asahi lo estaba mirando a él, allí estaba Kohou, parado al lado de Kanen mostrando una sonrisa frívola. ¿Entonces viniste hasta acá solo para decir hola? Sí. También hay un favor que quiero pedirte. Kohou parecía sorprendido cuando respondió. ¿Un favor? ¿De mí? Kanen tímidamente bajó un poco sus ojos. Sí, Mientras la voz de la chica de cabello plateado dudaba un poco, los compañeros de clase de Kohou contuvieron su aliento, esperando que ella continuara. Finalmente, Kanen levantó su rostro con fuerza y le preguntó a Kohou con una voz llena de tensión. ¿Podría ir hoy a tu casa y pasar la noche allí? En ese momento, lo que parecía un silencio frío invadió el salón de clases. Solo Asahi tenía una expresión completamente desconcertada mientras su voz temblaba diciendo que, luego. El comportamiento de Kohou era casual mientras aceptaba la propuesta de Kanen. Seguro, no tengo ningún problema, pero... Los ojos de Asahi se abrieron ampliamente y se congelaron mientras sus hombros temblaban como si estuvieran siendo tocados con un cable de alta tensión. ¿Qué? Mirando desde atrás, ya se sacudió su cabeza de una forma exasperada. Rin fuertemente tomó la muñeca de Asahi y dramáticamente alzó ambas manos. ¡Alto allí! El salón de clase fue sacudido una vez más como si estuviera pasando un terremoto. Incluso Kanen y Kohou fueron forzados a notar la extraña aura y mirada sobre ellos. Rin sonrió entre dientes mientras le informaba a Kohou su decisión. Nosotras también iremos, ¿no te importa, cierto, Aketsuki? Kohou tenía una mirada estupefacta sobre su rostro mientras respondía con una pregunta. Asahi aún no tenía idea qué diablos estaba pasando mientras miraba entre el conmocionado Kohou, la satisfecha sonrisa de Rin y los demás, y su propia mano alzada en lo alto. Luego, gritó. ¿Qué? Faltaban unos 2 días para el inicio del festival. Señales de incremento en el humor festivo eran cada vez más y más notables. Parte 3 al sur de la isla estaba el distrito sur de Isla Itogami lleno de conjuntos residenciales. Aquí vivían los hermanos Eketsuki en un edificio de apartamentos construido en lo alto de una colina artificial. Su número de apartamento era 704. Era un apartamento con 3 habitaciones, una cocina y una sala comedor. La espectacular vista hacía contraste con el cielo del atardecer de la ciudad Itogami esparcida debajo de ellos y pintada de rojo por los rayos de la puesta de sol. Los grandes platos sobre la mesa de vidrio en la sala comedor estaban llenos de comida. Kanen estaba de pie con su uniforme de escuela, mirando la comida y sintiéndose fuera de lugar. Mientras una expresión teñida con tensión se formaba en su rostro, los sonidos de los fuegos artificiales explotaron, como si quisieran asustarla. Aketsuki Nagise la llamó mientras los explosivos llenaban el aire con ruido. Kanen, felicidades por salir del hospital. Ella era una estudiante de 3er año de secundaria, al igual que Yukina y Kanen, y también la hermana menor de Kohou. Parecía un poco más infantil que otras chicas de su edad, pero en verdad, era una hermana menor muy capaz. Su apariencia está del lado lindo, sus notas eran regulares. Era muy hábil en cualquier tipo de labor hogareña. Su mayor defecto es que era propensa a hablar mucho, pero misteriosamente, nunca parecía irritar a los demás. Casi toda la comida en la mesa era hecha por ella. Kanen miró sobre la mesa con una avergonzada pero agradecida expresión mientras el confeti caía sobre su cuerpo. Lamento que hayan tenido que pasar por todo este problema solo para mí. Nagise habló con una voz mucho más radiante, como si viendo a Kanen actuar de esa forma solo la animara mucho más. ¿Qué estás diciendo? Tú eres nuestra invitada de honor. Toma, siéntate. Come. Estoy muy orgullosa con esta ensalada. Tiene un aderezo casero con nuez, maní y ajonjolí. Este de aquí es la lujosa tenalle de croqueta de Itogami. Este de aquí es el especial de Nagise frijoles de chile al rojo vivo. Gran finale. La pasta carbonara napolitana también está casi lista. Kanen sonrió amable pero incómodamente, tal vez un poco asustada por el vigor de Nagise. Gracias. Yase, descaradamente se sentó justo al lado de Kanen e inmediatamente extendió sus palillos. Wow, esto está delicioso. Eso es Nagise para ti.
Has mejorado. Asahi felizmente puso una mano sobre su mejilla mientras probaba un poco de sopa fría. Ciertamente lo está. Que ella sea hermana de Kohou es un desperdicio. Kohou, ahuyentado a la esquina de la sala, los observó con una mirada estupefacta. ¿Por qué están todos ustedes aquí en la fiesta de recuperación de Kanen? Oye, no digas eso. Es algo bueno poder celebrar, cuantos más mejor. Cierto. Solo para que lo sepas, Kohou. Yo pagué por la carne que te estás comiendo. Kohou suspiró exasperadamente ante el descarado comportamiento de Asahi y Yase. De hecho, Kohou aún no tenía idea de por qué repentinamente proclamaron que vendrían para acá. De todas formas, que ellos vinieran acá hacía las cosas un poco más fáciles para Kohou. Incluso si era una fiesta de recuperación para un conocido, él naturalmente había sentido un poco de incomodidad ante la expectativa de comer rodeado de chicas de la misma edad que su hermana. Asahi repentinamente hizo una pregunta mientras tomaba una pausa de su comida. Entonces, ¿cuál es tu relación con Kanase-san? No importa la impresión que diera su apariencia, ella era una devoradora insaciable. Nagi servía más comida en el plato vacío de Asahi cada vez que podía una y otra vez. Ayer lo expliqué. Kanase estaba recibiendo un tratamiento para su enfermedad en Mages Craft, y Imeraji y yo le dimos sangre para ayudarla. ¿Cierto, Imeraji? Sí, así es. Lamento haberlos hecho preocupar por haber estado tan apurados. Kohou y Yukina explicaron con fluidez. Se habían asegurado que sus historias concordaran para tal ocasión. Pero detectando una excusa tan fluida era por sí misma antinatural, una obvia mirada de duda apareció en el rostro de Asahi. Entonces, ¿cuál es el asunto con la princesa? Bueno, como dije, el padre de Kanase era el ingeniero mágico de Aldeguir cuando era más joven, así que es por eso que ella vino a visitarla. Las excusas de Kohou y Yukina diferían notablemente de la verdad, pero dada la relación entre varias personas, tampoco era una mentira tan descabellada. Aunque Asahi claramente no se creyó todo el asunto, aparentemente desistió en seguir preguntando. En su lugar, fue la última participante quien habló desde la dirección del cuarto de Kohou. Entonces este es el cuarto de Kohou. Sorprendentemente normal. Muy interesante. ¿Podrías no invadir las habitaciones de otras personas y mirar debajo de sus camas, Tsukishima? Kohou la llamó con una voz estridente, mirando a Rin por detrás mientras se agachaba en el suelo. Ella era conocida por ser indiferente y reunirse con los demás no importa quién fuera, pero su comportamiento hacia Kohou era un poco diferente. Rin, cuyo padre era un famoso investigador de biología demoníaca, era excepcionalmente experta sobre las características de los demonios. Gracias a eso, Kohou sentía que Rin actuaba de vez en cuando como si hubiera descubierto que Kohou no era realmente humano. Dicho eso, ella nunca había mirado a Kohou con alguna pizca de hostilidad. Evidentemente ella no tenía intención de sacudir el bote. Ella vino como la clásica observadora entretenida. Sin duda su insistencia por venir a la residencia Eketsuki era parte de esa curiosidad. Rin pareció tomar un gran interés sobre la repisa de Kohou. Encontré un álbum. ¿Puedo echar un vistazo? Adelante, pero eso solo es algo de la escuela primaria. Dudo que tenga algo interesante. Kohou quiso decirle que tuviera mucho cuidado, pero todas las chicas parecieron tener una idea diferente. Ahora Asahi y Yukina se juntaron junto a Rin, pareciendo mucho más interesadas ahora que él había abierto su gran boca. Mientras ella pasaba las páginas del álbum, Rin levantó sus cejas con aparente entretenimiento. ¡Au! Eketsuki orinando. Su apariencia es casi la misma, ¿no creen? Yukina miraba intensamente mientras expresaba su propia impresión. Entonces Senpai también fue un estudiante de escuela primaria alguna vez. Lindo, tal vez. ¿Qué pasa con tal vez? Solo di que lo era, maldición. Un Kohou abatido se quejó amargamente. Kanen dejó salir una risita y sonrió mientras escuchaba el intercambio de palabras entre Kohou y las chicas. Entonces esto es de antes que Kohou se mudara a la isla, G. Asahi fue quien comprobó la fecha en la foto. Eso parece. Todas claramente fueron tomadas en primaria. Kohou la había conocido inmediatamente después de mudarse a la isla Itogami 4 años atrás. Kohou apenas había entrado a la escuela secundaria. ¿Quién es ese? Están juntos en muchas fotos. Ya se tomó el álbum mientras preguntaba. Kohou fue fotografiado con un compañero con el mismo uniforme de baloncesto. El joven estaba muy bronceado pero era un estudiante con una cara muy energética. Ah sí, ese es Yuma. Yuma.
Alguien con quien jugaba cuando éramos muy pequeños. Un compañero de baloncesto cuando era joven, éramos algo así como dos manzanas podridas en el mismo barril. De verdad, dijo Rin, entrecerrando sus ojos con aparente admiración. Bastante guapo. Un completo desperdicio siendo tu amigo, Eketsuki. Kohou se lamentó, sus labios se torcieron como si eso realmente le doliera. ¿Qué se supone que quieres decir con eso? ¿Y qué importa si mi amigo se veía mejor que yo? Por su parte, ya se miró la foto con una expresión que no parecía falsa en lo absoluto. Mierda, pensé que yo era el único amigo guapo de Kohou, pero pensar que el chico antes de mí se veía tan genial. Asahi frunció el ceño, como si esto le disgustara profundamente. Ustedes dos en verdad me están asustando. Los ojos de Kohou sobresalieron por reflejo. ¿Qué? Yo también. Nagise se echó a reír. A diferencia de Kohou, Yuma definitivamente era popular con las chicas en ese entonces. Sí. Kohou asintió de mala gana. Su viejo amigo era muy popular con las chicas. Luego, como si solo lo acabara de recordar, Nagise sacó su celular y abrió su pantalla de Correos. Oh cierto, recibí un correo hace poco. Yuma llegará mañana en la mañana al aeropuerto a las 9 en punto. Ya se miró de vuelta con una sorpresa notable. Señaló con un dedo temblante el álbum de Kohou. ¿Qué? ¿Quieres decir que él vendrá a la isla? Kohou respondió con indiferencia mientras Nagise traía un plato lleno de pasta. Así es. Aparentemente un familiar tiene ciertos contactos y le consiguió un boleto para el festival de Halloween. En primer lugar, la razón por la que él sacara ese viejo álbum fue para prepararse para la reunión con su viejo amigo. Cierto, dijiste que prometiste mostrarle el lugar a alguien este año, ¿no es así, Aketsuki? Habló Rin como si repentinamente sus dudas hubieran sido aclaradas. Sí. Le prometí a Yuma llevarlo a pasear por la isla. Dijo Kohou mientras tomaba un bocado de pasta. Rin tenía una mirada satisfecha sobre su rostro, sonriéndole a Asahi como si estuviera consolándola. Si es para llevarlo a pasear, no se puede evitar, ¿no es así, Asahi? Asahi, habiendo regresado a su asiento en la mesa, asaltó su comida con mucho más vigor. Está bien. Supuse que sería algo así de todas formas. Nagise sonrió al ver cómo su cocina desaparecía rápidamente. Asahi repentinamente le dio una pausa a la comida y miró a Yukina sentada junto a ella. Asahi se acercó a su rostro y le preguntó susurrando. Oye, ¿sabías sobre la visita del amigo de Kohou? No, dijo Yukina, sacudiendo su cabeza con aparente decepción. Esta es la primera vez que escucho sobre sus planes para el festival. Ambas intercambiaron miradas y suspiraron al mismo tiempo. Eso es justo como él. Lo es, ¿no es así? ¿Qué diablos es todo eso? Se preguntó Kohou, sin ninguna razón en específico, viendo cómo ellas expresaban simpatía mutuamente lo hizo sentir inseguro. Parte 4. A pesar de la preocupación y consternación antes de que empezara, la fiesta terminó feliz y pacíficamente. Kanen, la invitada de honor, felizmente escuchó las interminables bromas de Nagise y las estúpidas historias de Yase sin una sola mirada de desagrado sobre su rostro. Conocer la vida privada de Kohou aparentemente puso bastante contenta a Rin. Asahi y Yukina estaban bailando en un intenso ritmo mientras tenían un duelo en un juego de baile. Su nivel de tensión era casi desesperante por razones desconocidas. En una esquina estaba Yukina, presumiendo rápidos reflejos superhumanos, en la otra estaba Asahi, poseyendo una intuición y profundo conocimiento dignos de un genio sobre algoritmos de computadoras. Su intensa batalla terminó con resultados rebasando las puntuaciones más altas, pero terminaron sin determinar una clara ganadora. Kohou tuvo dificultades pensando si se llevaban muy bien o si solo se odiaban mutuamente. Ya que Asahi y los demás no hicieron ningún tipo de preparaciones para pasar la noche, tuvieron que irse a tiempo para coger el último tren a casa. Solo Kohou y 3 estudiantes de secundaria quedaron en la residencia Aketsuki. Aparentemente Kanen y Yukina iban a dormir en el cuarto de Nagise. Kohou, el extraño hombre adicional, se encerró en su cuarto y se metió inmediatamente en su cama. La madre de Kohou y Nagise, quien tenía el impresionante título de jefa de investigación en una de las corporaciones de la ciudad, no regresaba a la casa por 1 o 2 semanas a la vez. Para ella no haber regresado a la casa a estas horas significaba que se quedaría a dormir en su lugar de trabajo otra vez. Dicho eso, seguramente ella no se perdería una visita a casa cuando su laboratorio estaba cerrado debido al festival de Halloween. Además, Yuma llegaría mañana. Parece que mañana será otro día inquieto.
Kohou miró hacia el techo por un buen tiempo mientras pensaba profundamente en cosas como esa. Era como siempre, pero no podía dormir. Dormir. Para empezar, Kohou siempre había sido como un búho nocturno, y esa tendencia se había vuelto más fuerte desde que se convirtió en un vampiro. Se había vuelto suficientemente extremo, tanto que prefería dormir durante el día para permanecer despierto durante toda la noche. Pero eso por supuesto afectaría su vida escolar, y además, si hiciera tal cosa, Nagise sin duda notaría que él es un vampiro. Eso era algo que tenía que evitar a toda cosa. Él no podía permitir que su hermana menor se enterara que su propio hermano se había convertido en un vampiro. En medio de otra desvelada y preocupada noche, los oídos de Kohou escucharon una voz muy reservada. Oni-san. Por un instante, pensó que estaba escuchando cosas, pero cuando miró con más atención, Kohou vio que la puerta de su cuarto estaba medio abierta. Él pudo ver un brillante y hermoso cabello plateado a través de la abertura. ¿Aún estás despierto? Kanase. Cuando Kohou respondió en voz baja, Kanen asomó su cabeza con una expresión aliviada. Ella inclinó su cabeza educadamente y entró a la habitación. Luego, cuidadosamente cerró la puerta a su espalda. Estaba vistiendo unos pijamas que llegaban hasta sus rodillas. Con un color azul iguales al color de sus ojos, le quedaban muy bien. Kohou se dio vuelta hacia Kanen y se sentó sobre la cama, dándole a ella una mirada perpleja. Por un momento, se preguntó si esto era escabullirse en el cuarto de alguien, como había escuchado en los rumores, pero instantáneamente desechó esa posibilidad. Él no creía que una persona como Kanen, criada por monjas e incluso apodada como una santa, emplearía un comportamiento como ese. ¿Qué sucede, a una hora como esta? Quería tener una conversación privada contigo. ¿Conversación? Sí. Dijo Kanen, asintiendo con una mirada seria. Kohou se movió a una esquina de la cama para darle espacio a Kanen para que se sentara. Karen se sonrojó un poco mientras colocaba sus caderas al lado de Kohou. Luego, puso otra mirada tímida y continuó. Quería hablar contigo sobre el asunto del Ángel Faux. La expresión de Kohou se puso seria. ¿Tú, recuerdas cuando te convertiste en ángel? Ángel Faux era un ser traído a la vida al usar métodos de hechicería para convertir el cuerpo humano en el de un ser superior. Kanen, naturalmente era adecuada al ser un poderoso médium espiritual debido a la sangre real de Aldeguir circulando por su cuerpo, debido a eso había sido seleccionada como sujeto de prueba. Y por un tiempo, ella había llegado a una forma de ángel igual a uno real. Sin embargo, pagó un precio bastante alto como parte de un experimento tan peligroso, concebida para convertir un humano en un ángel por la fuerza. Había sido puesta en un combate a muerte con otros Ángel Faux. Finalmente, la propia conciencia de Kanen comenzó a desvanecerse. Además, la producción de Ángel Faux a través de tales métodos eran vistos por otros como simples armas. Al final, Yukina y Kohou fueron capaces de rescatar a Kanen de las horribles circunstancias en las que se encontraba. Sin embargo, ninguno de ellos tenía alguna intención de contarle a ella sobre todo lo sucedido. Además, la verdad era, Kohou la había combatido más que salvarla. Un paso en falso y Kohou y Yukina hubieran podido terminar matándola. Pensaron que contarle a Kanen tales cosas solo traería mucha más angustia sobre Kanen. Cuando escucharon que Kanen no recordaba nada de su tiempo como Ángel Fou, ambos pensaron que su amnesia era lo mejor. Pero si Kanen no había perdido su memoria, eso era una historia completamente diferente. Al parecer Kanen había venido a visitar a Kohou para presionarlo sobre los eventos de ese día. Sin embargo, Kohou no tenía idea de cómo explicarle lógicamente todo lo sucedido sin herir sus sentimientos. También, contarle la verdad naturalmente significaba revelarle que él era un vampiro. Esa era otra razón por la cual estaba dudando. Si la amiga de Nagise se enterara sobre su verdadera naturaleza, las probabilidades de que Nagise se enterara aumentaban mucho. Era una habitación oscura sin ninguna fuente de luz. Sobre la angosta cama, Kohou se encontró con los ojos de Kanen sin tener idea de cómo le explicaría las cosas. Fue entonces cuando Nagise repentinamente tocó la puerta. Escuché a alguien hablando. Kohou-kun, ¿aún estás despierto? La puerta se abrió repentinamente sin esperar por la respuesta de Kohou. Justo antes de eso, Kohou empujó a Kanen sobre la cama, escondiéndola completamente debajo del edredón mientras él mismo también se metió debajo de él. Kanen estaba a punto de alzar su voz cuando Kohou cubrió su boca con su mano, diciéndole con sus ojos, guarda silencio. Afortunadamente, Nagise pareció creerse que Kohou estaba dormido, sin darse cuenta de que Kanen estaba debajo del edredón. Cielos, no pongas el termostato tan bajo Kohou. Tomando el control remoto que estaba sobre la repisa, apagó el aire acondicionado antes de hacer un bostezo soñoliento. Baño, baño. Con eso, Nagise se fue del cuarto. Kohou finalmente se relajó cuando sintió que su presencia se alejaba. Escondiéndose debajo del edredón, Kanen también suspiró con alivio. Muy probablemente Nagise se había preocupado cuando notó que Kanen no estaba durmiendo en su habitación como debía haber estado.
Estaba más allá de las dudas que Nagise volaría con furia si lo viera a él con Kanen a una hora como esta. Al parecer no fuimos descubiertos, dijo Kohou. Karen sonrió encantadoramente mientras solo sus ojos sobresalían debajo del edredón. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. El corazón de Kohou también lo estaba. Lamento haberte arrojado debajo del edredón de esa manera. Está bien. De hecho fue algo divertido. Karen llevó su rostro justo cerca de los oídos de Kohou mientras hablaba. La inesperada intimidad provocó que su cuerpo entero se pusiera rígido una vez más. Él entendió que era solo para que su voz no se escuchara fuera del cuarto, pero aún así, era una posición demasiado insinuante sobre la cama. Kakanase, Vine a darte las gracias. Me he enterado como Yukina y tú me salvaron. Lo escuché todo de Natsuki-sensei. Sobre la investigación de mi padre. Y sobre lo que eres realmente. Kohou contuvo su aliento ante la repentina confesión de Kanen. Debido a la participación de su padre en el experimento del Ángel Fawkes, Minamiya Natsuki estaba actuando actualmente como la guardiana de Kanen. Entonces Kanen ya ha escuchado todo por parte de Natsuki-chan, la verdad sobre el incidente y la verdad sobre Kohou, ¿también? Karen continuó hablando sobre los temblorosos oídos de Kohou. Sus palabras poseían de alguna manera un tono de admiración. Tú realmente eres un héroe, ¿no es así? Las palabras completamente inesperadas de Kanen aturdieron a Kohou en silencio. Kohou no tenía ni la más remota idea sobre lo que estaba hablando. Pero Kanen continuó con un tono de voz muy serio. Natsuki-sensei me contó todo. Cómo fuiste capturado por una maligna organización y convertido en un guerrero místico, y de cómo trabajas por la paz de la isla Itogami sin que nadie se entere. Desalentado, sin ninguna roca donde poder esconderse debajo, la voz de Kohou se agitó. Porque esa maldita enana. Ya sea porque no pudo pensar en una buena explicación o porque decidiera que era mucho trabajo, aparentemente Natsuki había logrado que Kanen creyera una historia sacada de un manga. En cierta forma tenía sentido, y se las arreglaba para esconder el hecho de que Kohou era un vampiro, pero se preguntó si a ella no se le pudo ocurrir una excusa un poco más sensible. Aunque, era muy extraño que Kanen que lo creyera. Kanase. ¿Podrías no contarle nada sobre esto a Nagise? Dijo Kohou, con una voz frágil. Él estaba teniendo un inesperado conflicto interno sobre cuál opción era mejor, ser expuesto como vampiro o ser confundido por un cyborg. Lo entiendo. Un héroe debe esconder su verdadera identidad incluso de su familia. Dijo Kanen asintiendo firmemente. Viendo esto, Kohou decidió que no tenía sentido seguir reflexionando sobre este asunto y así cambió a un mecanismo emocional. Por cierto, Kanase. ¿Te sientes bien? Quiero decir, dormir en casa de una amiga justo después de salir del hospital. Sí. Físicamente estoy bastante bien. Natsuki-sensei también me dio permiso. Está bien. Me alegra escucharlo. Sí. Astarte también hizo bastante por mí. La respuesta de Kanen provocó que Kohou dejara salir una sonrisa de alivio. Aparentemente su nueva vida en casa de Natsuki estaba yendo bastante bien. Pero justo cuando Kohou empezaba a relajarse, escuchó pisadas viniendo del pasillo una vez más. Aparentemente Nagise estaba volviendo después de terminar con sus necesidades. Mientras Kanen se ponía nerviosa, Kohou la empujó sobre la cama nuevamente, poniendo sus sábanas sobre ellos hasta sus hombros. Los dos prácticamente se estaban abrazando mientras esperaban que Nagise pasara. Pero en ese momento, Kohou fue sacudido cuando notó una inesperada sensación que estaba teniendo de Kanen al estar presionada contra él. Kanase. Por alguna casualidad, debajo de tu pijama. Sí. Kanen miró a Kohou con una mirada perpleja. Por reflejos, Kohou desvió su mirada, incapaz de mirar directamente su inocente expresión. Algo estaba siendo presionado contra su cuerpo, aunque de un tamaño modesto, la presión era suave y flexible. Sus instintos salvajes estaban seguros de ello, ella no tenía puesto un sostén ahora mismo. Aparentemente, Kanen era del tipo de no usar sostén a la hora de dormir. Oni-san. Karen preguntó con aparente preocupación, notando el pequeño temblor de Kohou. Pero justo ahora Kohou no tenía la fuerza para responder. No era que estuviera enfermo. Kohou estaba siendo asaltado por un simple fenómeno biológico. Pero esta era una abominable y peligrosa condición exclusiva del cuerpo de un vampiro, nombrada la urgencia de beber sangre. Aunque aún era tema para numerosos malentendidos por todo el mundo, la especie conocida como vampiros no bebía sangre de otros para sustentarse. El verdadero gatillo para los instintos vampíricos no era el hambre sino excitación física, en otras palabras, lujuria. ¿Qué sucede, Oni-san? No te estás sintiendo bien. Estoy bien. Así que, por favor no presiones muy fuerte. Esto es un poco, Karen se inclinó, mirando el rostro de Kohou con preocupación. Él estaba agradecido por su preocupación, pero mientras se inclinaba, expuso su desnudo cuello y sus senos, estimulando a Kohou aún más.
Su campo de visión se volvió carmesí debido a la excitación, y sus dientes caninos se alargaron y temblaban. A este ritmo, perdería completamente su cordura, o eso pensó cuando, un momento después, el dulce y metálico sabor de la sangre se esparció a través de su boca. Kanen dejó salir un grito. Oni-san, tu nariz está sangrando. Sin embargo, Kohou estaba aliviado por sentir el cosquilleo de su sangrado nasal. El sabor había desvanecido temporalmente sus instintos vampíricos. No tenía problema con el sabor de su propia sangre. Incluso si significara ser malinterpretado por tener un sangrado nasal debido al abrazo de una estudiante de secundaria, significaba que Kohou no lastimaría a nadie, y eso era bueno. Lo que golpeó el breve sentimiento de virtud de Kohou en diminutos bits irreconocibles fue la tranquila voz que escuchó desde la entrada de su cuarto. ¿Qué estás haciendo con Kanase-san en mitad de la noche, senpai? H. Imeraji. Dándose cuenta a quién pertenecía la voz, la expresión de Kohou se congeló sólidamente. En algún momento Yukina, vistiendo unos pijamas a blanco y negro, entró al cuarto de Kohou, con una expresión fría como el hielo. Nagise estaba parada al lado de ella vistiendo unos pijamas de lunares. Su cabello suelto parecía sobresalir mientras sus hombros temblaban. Aparentemente estaba tan enojada que ni siquiera podía hablar. Esa era una señal muy mala. Kohou sacudió su cabeza con una mirada de desesperación. Esperen, no. No es lo que parece. Solo estamos teniendo una conversación muy importante. Pero Yukina entrecerró sus ojos mientras suspiraba fríamente. Una importante conversación en la cama. En una situación como esta, cualquier cosa que diga suena como excusa. Declaró Nagise con voz baja. Sudor frío corrió por la espalda de Kohou. Supongo que sí, dijo Kanen. Sin notar la conversación sedienta de sangre que estaba sosteniendo Kohou con las chicas, Kanen miraba fijamente a Kohou, era la única preocupada por su sangrado. El sangrado no se detiene. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Repentinamente levantándose con fuerza, Kanen levantó su mano en posición de un golpe de karate. Kohou sintió que ella estaba involuntariamente juntando una gran cantidad de energía ritual en su mano aplanada. Aunque ella estaba completamente inconsciente sobre eso, Kanen era de la realeza, una descendiente directa de la familia real de Aldeguir. Si solo se midiera el potencial puro, ella era una médium espiritual que rivalizaba con la misma Yukina. He escuchado antes que esto puede ser curado con un golpe directo en la parte trasera del cuello. Kohou entró en pánico cuando entendió lo que Kanen intentaba hacer. Espera un segundo, tienes tus primeros auxilios mal. Chicas buenas no deberían copiar cosas de la televisión, es peligroso. Si le daba un golpe de doncella guerrera en la parte trasera de su cuello, él no creía que incluso un vampiro inmortal escaparía ileso. Incluso con eso, era peligroso mezclarlo con primeros auxilios. Sin embargo, las plegarias de Kohou fueron en vano, con Kanen trayendo su golpe hacia abajo con un lindo. Ya. La visión de Kohou se oscureció mientras el golpe letal daba en el blanco. Lo último que vio Kohou con sus últimos rastros de conciencia era a Yukina, cubriendo sus ojos mientras le decía que estaba cosechando lo que había sembrado, y a su propia hermana menor, con una mirada de reproche en su rostro. Parte 5. En la 9ª noche lunar, un par de días después de la primera medialuna con la luna creciente más allá de la mitad de su tamaño. El cielo del suroeste destellaba brillantemente. La noche del santuario demoníaco era larga. Muchos demonios eran afectuosos por la noche, también, en ciudades con una alta población de demonios turistas, los negocios que ofrecían comida y entretenimiento continuaban operando casi hasta el amanecer. Por otra parte, un poco apartado de la agitada ciudad, la isla estaba rodeada por el oscuro y abierto océano nocturno, donde ni siquiera las señales de neón alcanzaban. Las violentas olas chocaban sin cesar contra los acantilados de la isla artificial, extendiendo el frío mar por todo el alrededor. Una retorcida y burlona voz hizo eco a través de la oscilante superficie del mar de terciopelo. Una mujer con un atuendo rojo habló. Justo como siempre, una horrible ciudad, hermana mía. Sus prendas eran bastante reveladoras, pensarías que era una bailarina de algún país extranjero. Vestía unas sensacionales medias de liga junto con una toga de hechicera con capucha. Todas las prendas estaban teñidas en escarlata, como la sangre. Juzgando por su apariencia, tenía alrededor de 20 años. Por su ropa, podría ser una ramera, o viéndolo desde otro ángulo, tal vez una sacerdotisa. Sin embargo, la atmósfera de mal agüero a su alrededor solo traía una palabra a la mente: bruja. La otra voz intoxicante respondió a la mujer escarlata con una risa. Sí, realmente muy horrible. Esta mujer estaba en negro azabache. Vestía un sombrero triangular ancho sobre su cabeza, un manto negro sobre sus hombros,
y un traje de cuero ajustado. En cierto sentido, el aire sobre ella era más erótico que si hubiera estado completamente desnuda. Su apariencia también, solo podía describirse como bruja. Una bruja escarlata y una bruja negra. Caminando con calma sobre la superficie del océano, ambas pisaron sobre la tierra artificial de la isla Itogami. En ese instante, una cegadora luz brilló sobre ellas. Formada contra los acantilados por un lado del camino estaba una fuerza muy bien armada de policías. Sus escudos tenían runas mágicas defensivas sobre ellos, sus armas de fuego estaban cargadas con balas especiales antidemonios. Esta era la unidad de intercepción de la guardia de la isla. De acuerdo a su misión, eran muy experimentados en combate y contaban con un poderoso arsenal. Sin embargo, las brujas les dieron a los guardias una mirada de desprecio, suspirando con falta de entusiasmo. ¿No parecen entretenidos, hermana mía? Tú pensarías que nos darían una calidad bienvenida. Regresamos después de habernos ido por 10 años. Mientras hablaban muy casualmente, ambas continuaron caminando hacia la ciudad. Su comportamiento era bastante arrogante, completamente despreocupadas por las armas apuntadas hacia ellas. El líder de escuadrón de la guardia de la isla gritó. Su altoparlante amplificó su voz pareciendo sacudir el aire en la costa. Atención, intrusas, están violando la jurisdicción de un santuario demoníaco. De acuerdo con las medidas especiales de seguridad, quedan bajo arresto. Bajen inmediatamente sus conjuros y sigan nuestras instrucciones. Tienen 10 segundos. Esta es su última advertencia. Si no cumplen, las detendremos por la fuerza. Los guardias quitaron el seguro de sus armas. Estaban equipadas con balas espirituales y de electrochip de alto calibre, capaces de neutralizar incluso a los hombres bestias. Un solo disparo y el cuerpo de las brujas serían hecho pedazos. A pesar de eso, las frías y burlonas risas de las brujas no vacilaron. Los brutos quieren empezar una pelea. Vamos a complacerlos con algo de entretenimiento, de acuerdo. El líder continuó su cuenta regresiva. Las dos brujas continuaron caminando, incluso después de que acabara el conteo. Después de que una amargada expresión se formara sobre el rostro del líder de escuadrón, gritó con una voz indiferente: ¡Fuego! Destellos azules se dispersaron en la oscuridad. El sonido de los incontables disparos se mezcló en un simple y estruendoso sonido que sacudió la tierra. Sin embargo, la lluvia de balas que caían sobre las brujas no las tocó en lo absoluto. Un gigantesco tentáculo dividió el océano y saltó hacia adelante, sirviendo como su escudo, bloqueando todas las balas que volaban hacia ellas. Los guardias estaban conmocionados ante la extraña vista. El tentáculo tenía un diámetro de cerca de 150 centímetros de grueso. Ni siquiera pudieron tener una buena percepción de su longitud. Era una extremidad translúcida sugestiva de un cefalópodo 7, un calamar, tal vez. Moviéndose como serpientes, más tentáculos entraron en el combate, cubriendo completamente a las brujas detrás de ellos. Ustedes que viven en un santuario demoníaco, ¿en verdad están sorprendidos con un familiar de este nivel? La bruja escarlata hizo una risa arrogante como si se estuviera burlando de los guardias que estaban a punto de salir corriendo. La bruja negra cruelmente torció sus labios y sacudió su cabeza. 7 cefalópodo, del griego, kepalé, cabeza, y podos, pie, pies en la cabeza, son una clase de invertebrados marinos dentro del filo de los moluscos. Existen unas 700 especies, comúnmente llamados pulpos, calamares, sepias y nautilos. Esa es una petición irrazonable, Octavia. Es la ciudad en la cual vive esa pequeña chica, después de todo. Cierto, hermana mía. La bruja escarlata abrió el libro que había estado cargando debajo de un brazo y presionó su mano sobre él. Los símbolos emergieron después de brillar, liberando una inmensa cantidad de energía mágica. Entonces al menos déjalos embellecer esta sucia ciudad con su propia sangre. Los tentáculos se movieron con mucha más fuerza. Los guardias continuaron disparando, pero naturalmente, incluso balas de alto calibre no podían penetrar un tentáculo translúcido de más de 1 metro de grueso. La cortina de fuego se detuvo cuando se les acabaron las balas. En ese instante, los tentáculos cambiaron a la ofensiva. Los tentáculos, extendiéndose como gigantescos látigos, cortaron a los guardias uno tras otro. Los escudos eran inútiles contra una diferencia tan aplastante en masa. Las corpulentas tropas fueron apartadas como pinos de bolos, la formación rodeando a las brujas se vino abajo por completo. ¿Qué diablos son ellas?, gritó furiosamente el líder de escuadrón. Eran guardias experimentados en combate pesado de un santuario demoníaco. Ningún familiar controlado por magia los había masticado y escupido de esta manera antes. Sin embargo,
Estos tentáculos estaban en un nivel diferente. Un familiar tan poderoso estaba más allá de las capacidades de invocación de un simple humano. Este era un familiar que estaba al nivel del Kenju de un vampiro. Seguramente la energía vital requerida para invocar un monstruo de esta escala quemaría instantáneamente lo que sea menos una vampiro inmortal. En el pasado reciente, aparentemente ha habido experimentos para otorgarle un Kenju a un homúnculo, pero incluso sus cuerpos, con energía vital mucho mayor a la de un humano, eran agotadas en un corto tiempo. No. Había una forma y solo una. Un atajo que pudiera llamarse una excepción. Era una forma para que alguien ganara una enorme cantidad de poder demoníaco rivalizando al de un vampiro, incluso mientras permanecía en forma humana. Un poderío que podía otorgarle a tal persona tal poder a cambio de su alma. En otras palabras, una bruja. Un operador del cuartel central de la Guardia de la isla envió un mensaje de emergencia directo a los auriculares del líder de escuadrón. Un hechizo de runa ha sido detectado usando el banco de data criminal de la Corporación de Administración de las Grandes Placas. Hay altas probabilidades que sean las brujas criminales de alto rango conocidas como las hermanas Meyer, son parte de la primera división de LCO, la biblioteca, Philosophy. Filosofía. La voz del escuadrón líder tembló con desesperación. Las hermanas Meyer. Las brujas de Ashdown. Las hermanas Meyer eran brujas criminales a nivel internacional quienes habían conducido un peligroso ritual mágico en el estado imperial de Ashdown en el Mar del Norte, y el desastre resultante había borrado un bosque completo. Estas mismas hermanas habían aparecido en la isla Itogami hace unos 10 años, infligiendo un daño severo y sin precedentes. Si esas hermanas brujas habían aparecido una vez más, las armas de la unidad de interdicción no estaban ni lo suficientemente cerca para combatirlas. Exactamente. Al parecer aún nos recuerdan. Maravilloso. Aquí está tu recompensa. Mirando sobre los conmocionados guardias, la bruja negra levantó al cielo su propio libro. El piso donde estaban las tropas se abrió en dos, un miasma maligno emergió a través de la grieta. Regresando a sus sentidos, el líder de escuadrón les ordenó a sus hombres retroceder. Pero ya era muy tarde. Un nuevo tentáculo emergió desde la abertura en el suelo, desgarrando los cimientos de acero de la isla artificial y arrastrando a los guardias hacia el fondo del oscuro océano. Cuando la aplastante embestida concluyó, un extraño silencio invadió el camino que yacía a través de los acantilados. Todo lo que quedaba en la superficie de la tierra eran dos brujas, una escarlata y otra negra. La bruja escarlata murmuró con un tono de voz bajo mientras colocaba su libro bajo su brazo nuevamente. Un montón de patéticos. Si ellos fueran todo lo que fuéramos a enfrentar, no necesitaríamos la ayuda de la biblioteca en lo absoluto. La bruja negra asintió. Tienes razón, Octavia. Levantando el borde de su sombrero triangular, miró hacia el cielo nocturno de la ciudad Itogami. Pero no lo olvides, Natsuki está en esta ciudad, esa detestable bruja del vacío. Dejando un mojado plap detrás, los tentáculos gigantes regresaron al océano. Las dos brujas se mezclaron en la oscuridad una vez más, dejando nada atrás salvo la evidencia de su destrucción sin sentido. La medianoche había pasado, era un nuevo día. Un día más restaba hasta que el salvaje y sangriento banquete comenzara.